Elecciones diversas, candidaturas que han estado corriendo, algunas dadas de baja y otras luego de vuelta a la carrera, como ocurrió con Marco Enríquez Ominami, a quien tuvimos antes, durante y después de todo este proceso. En 12 días, el fundador de la web financiera, el ingeniero comercial Gino Lorenzini, reunió más de 45.000 firmas, las necesarias, y además de los elementos propios para levantar una candidatura presidencial. Sin embargo, el CERVEL, hace 2 semanas, declinó su postulación, ya de forma más definitiva, por incumplir la ley antidíscolos. Esto es haber estado afiliado a un partido, el Partido de la Gente, dentro de 9 meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar las declaraciones de las candidaturas, similar a lo que le pasó al actual alcalde de San Pedro de la Paz hoy día. Así que bienvenidos a una nueva emisión de El Estelar de Omega TV. Nos conectamos con Estados Unidos, donde está Luis Cárdenas en Miami, luchando seguramente con los mosquitos por allá. Luis, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y los que nos verán. Buenas noches, Luis. Oye, el candidato, el candidato en realidad, Gino Lorenzini, que va a estar con nosotros hoy día, tiene unos puntos en común contigo porque se ha dedicado básicamente al tema de las asesorías. Tú durante mucho tiempo tuviste una corredora donde trabajabas el desarrollo de lo que tenía que ver con acciones. No, me imagino que te genera a lo mejor alguna curiosidad ese tipo de detalles. No, aclarar que yo no tuve una corredora. Nosotros fuimos una empresa asociada a una corredora en Chile y a una corredora en Estados Unidos, donde prestábamos asesoría financiera a la gente dentro de ese concepto, y a las empresas era la posibilidad de invertir en distintos formatos, digamos. Uno de ellos era acciones o instrumentos financieros, pero nunca tuvimos una acción de corredora, digamos. Pero sí, el mercado se lo conozco.
algo. Claro, es parte de un mercado ya conocido. Yo creo que la diferencia pasa un poco por la masividad, por ejemplo, de lo que hizo Felisa y Forrado con esta carrera marcada por la lucha del sistema de la AFP. Tú conociste muy bien el tema de la crisis subprime del 2008, de la cual yo creo que todos fuimos de cierta forma testigos, y ese fenómeno motivó, tal vez probablemente este fenómeno motivó la creación de esta web por las caídas precisamente de el total de los fondos de ahorro en las pensiones. Y en este caso, esta imposibilidad generó esta especie de proyecto que permitió modificar o mover un poco los ahorros. Pero ¿te parece si invitamos a Gino para conversar un poco acerca de estos temas? Perfecto. Hola Gino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal? Perdón, Manuel. Manuel. Muy contento de estar acá con ustedes y bueno, ha sido una semana intensa, hoy día un poquito más tranquilo, más relajado, es bueno, la calma después de la tormenta se agradece. Gino, ¿cuál sientes tú que es la principal, lo que motivó de cierta forma esta aplicación de esta ley antidíscolo? No sé si lo ves como un resquicio o de cierta forma se está preservando la institucionalidad de los sistemas de elección. Quiero ser bastante claro en este punto. Creo que soy el único ciudadano chileno, nacido en Chile, que en 2 ocasiones se le niega un derecho fundamental a participar de un proceso democrático cumpliendo todos los requisitos de la ley. Yo traté de ser candidato constituyente y me bajaron inventando algo que ni siquiera estaba en la Constitución, lo cual fue bastante grave, y en el voto de minoría los ministros decían esto es un absurdo legal, es decir, es algo que no tiene precedente. Se me discriminó por ocupar una lista con un nombre con la palabra feliz, para ser bastante claro. Y eso marca un precedente bastante grave. Luego cumplo todos los requisitos legales para ir como candidato independiente. De hecho, para que la gente lo sepa, porque una cosa es lo que yo diga y otras cosas son los hechos. Los hechos, yo saco un certificado de independiente del CERVEL el 9 de agosto. Al minuto después yo anulé un proceso de afiliación. Al día después, para esperar que procesaran todo, yo solicito empezar a levantar las firmas. El CERVEL ratifica que soy independiente y me permite levantar firmas, y 42.000 chilenos en 12 días nos otorgaron las firmas. Ojo, que ninguno de 30 candidatos independientes logró llegar a las 30.000 firmas. Nosotros llegamos a 42.000. Entonces, uno acá ve hechos de que yo soy el único ciudadano chileno que no puedo ejercer mi derecho democrático a participar de una elección. Eso por un lado. Entonces uno podría decir, oye, pero el CERVEL cumplió su objetivo, cumplió su función. Hago el contrapunto. Yo nunca olvido que en torno al año 2016-2017, los partidos políticos salió una nueva ley que obliga a hacer el refichaje de partidos. Y hoy en día, y quiero ser bastante claro con lo que voy a transmitir, todos los partidos políticos de Chile, o su gran mayoría, todos los antiguos, son ilegales, porque la ley les exigía refichar y demostrar que tenían los afiliados que tenían con un proceso, y la ley decía con un proceso verificable. ¿Qué quiere decir? Con clave única. Y ellos tenían que ingresar los afiliados con clave única y llegar a un monto de 18.000 afiliados. Ningún partido llegó en los plazos. Y el CERVEL, para salvar a los partidos, saca de forma ilegal la posibilidad de enviar un carnet de identidad por email, lo cual no te verifica la voluntad de una persona. No es como la clave única, que es mía, que solo yo puedo venir y manifestar mi voluntad, es una firma digital. Acá se aceptaron carnet, entonces era agarrar el carnet del papá, de la mamá, y inscribieron de forma no verificada. Por lo tanto, estamos en un quiebre democrático bastante relevante, donde en mi caso un candidato independiente trata de participar de 2 elecciones y por el poder y esta corrupción me bajan. Pero por en paralelo, partidos políticos que ni siquiera lograron demostrar digitalmente con firma 18.000 afiliados, todos llevan
candidatos presidenciales donde se van a repartir 48.000 millones de pesos en devolución de votos. Entonces, finalmente, hay un deterioro muy grande de la democracia en Chile, porque desde mi perspectiva, el CERVEL en una situación no cumple la ley y permite que se incorporen partidos políticos de forma ilegal. Y por eso es el quiebre democrático que después ocurre en la crisis social, porque en Chile, lamentablemente, los partidos políticos no representan a nadie. No tienen los afiliados que dicen tener, y el CERVEL autoriza el envío de un carnet de identidad por email. La verdad es que yo creo que eso es lo que debería haber fiscalizado el CERVEL, y no, en el caso mío, tanto a la candidatura como independiente a constituyente como a presidente. Ahora, ¿sientes que de cierta forma hay un temor? ¿O qué sientes que representas que puede asustar tanto a ciertos grupos que pueden estar detrás? Porque te pasó con el tema de las AFP, con esta ley que empezó a correr desde julio del 2021, después tuviste con el proceso constituyente, como mencionabas, y ahora con esta candidatura. Cuando el Estado de Chile, de forma sistemática, ataca un emprendimiento, tú puedes estar a favor o en contra, pero bueno, hagan las cosas bien. Se me genera todo un montaje, y lo digo así porque es un montaje, y yo sé que tarde o temprano voy a lograr hacer justicia y demostrar de que el CERNAC hizo un montaje sobre una columna falsa, sobre una persona que trabajaba para una jefe, y que había, finalmente acá, era un problema de conflicto de interés. Lo que yo hacía como Feliz y Forrado es bastante simple. Yo soy magíster en finanzas, y como magíster en finanzas tenía una fórmula que me decía cómo diversificar mejor el riesgo. A veces estaba 50% en un fondo A, 50% en un fondo E, y iba haciendo cambios de portafolio. Y el tema es que el servicio, ¿en qué consistía? En que yo me cambiaba de fondos. No daba una sugerencia distinta a lo que yo hacía con mi capital. Y al yo cambiarme de fondo, transparentaba en el mismo segundo a 200.000 chilenos a la vez. Era democratizar la información. Y por ese efecto se llegaron a mover más de 10 billions o 10.000 millones de dólares entre los fondos de pensiones. Entonces, lo que realmente ocurrió es que el establishment le aterró de que hubiese alguna entidad que lograra manejar 10.000 millones de dólares. Obviamente pensaba en lo peor de mí, de que hacía uso de información privilegiada, y un montón de cosas que nunca han sido demostradas y solo han sido, ¿cómo decirlo de forma elegante? Injuria y calumnia. Si al final, hasta en la misma Cámara de Diputados es ridículo, porque me piden disculpas en persona en una comisión investigadora, y al final en la conclusión dicen que yo supuestamente hice perder a mis clientes, y siendo que una comisión investigadora solo se puede pronunciar respecto a actos de gobierno, no respecto a una empresa privada. Es decir, solo la conclusión es completamente ilegal. Entonces estamos hablando de que a mí me atacó un CERNAC, un Banco Central, una Superintendencia de Pensiones, una Cámara de Diputados. Eso para mí es terrorismo de Estado. Y al punto que se saca una empresa del mercado, por ley, como en el caso de Feliz y Forrado, y lo peor de todo es que ni siquiera es que se atenta contra una empresa, sino que a mí, como magíster en finanzas, se me pone una mordaza donde yo no puedo ni siquiera brindar una sugerencia financiera como magíster en finanzas de la Universidad de Chile, y no puedo dar ninguna sugerencia financiera porque si no me quieren cobrar 1.800 millones de pesos de multa, lo cual es ridículo para una sugerencia financiera. Y en todos los lugares del mundo siempre la definición, en Estados Unidos, en Londres, en cualquier lugar, las sugerencias, si son pagadas, si son remuneradas, están reguladas. Pero cuando son gratuitas, son completamente no reguladas, porque finalmente es una libertad de expresión. Entonces, cuando por ley se elimina un derecho constitucional como la libertad de expresión, es algo bastante grave. Entonces, creo yo que estamos viviendo un proceso de destrucción institucional muy fuerte en Chile, donde no se está respetando el Estado de Derecho, y nada, la eliminación de Feliz y Forrado, de que no me dejen participar en 2 procesos democráticos, cumpliendo todos los requisitos, solo demuestra el nivel que está en Chile, y que lamentablemente se van a vivir años muy malos, porque es una tendencia.
Y esta tendencia no veo realmente ninguna entidad política que quiera cambiarlo. Y lo que estaban aterrados es que mi gran propuesta, la principal, la prioridad uno, era hacer un sistema de democracia directa, de democracia digital, al estilo suizo, pero mejorado con clave única, que permitiera a todos los chilenos votar, porque finalmente yo tengo experiencia a través de mi familia. Mi abuelo fue diputado entre los años 65 y 73 en Chile. Y el otro día empecé a leer sus leyes. Y hubo una que me llamó mucho la atención, que era el libre acceso a la montaña. Porque hoy en día tenemos libre acceso al mar, pero el otro día salió Marc González, que quiso caminar con su familia a la montaña para hacer ejercicio, para tomar aire, para mirar con una perspectiva distinta, y al tipo lo arrinconaron y lo golpearon, lo cual le están quitando un legítimo derecho. Entonces, lo chistoso es que mi abuelo propuso una ley de acceso a la montaña el año 67, y estamos en el año 2021 y todavía eso no es una realidad. Entonces, ahí uno puede ver que por diversos conflictos de interés, hoy en día hay muchas cosas que están amarradas en Chile, que muchas veces los diputados votan en contra de los ciudadanos, y eso es porque por grupos políticos, por grupos de interés. Entonces, la mejor forma de evitar que alguien sea corrompido es que todos votemos. Y hoy en día con la tecnología es bastante sencillo, desde un celular, con forma biométrica para que no sea hackeable, poder votar todas las leyes. Y yo creo, incluso la Constitución, creo yo que le da mayor seriedad. Por algo los suizos son los suizos. Han demostrado que la democracia directa, el sentido común es mucho más fuerte, y que la gente finalmente es la que debería tener el poder. ¿Por qué no se hace esto? Porque obviamente los partidos políticos dejarían de existir, los políticos dejarían de existir, nos ahorraríamos cientos de millones de dólares en costo hoy en día de gente que realmente cuando va a votar ni siquiera sabe lo que va a votar, y oye, ¿cuál es la orden del partido? Y vota. Entonces, la destrucción, hemos sacado, vamos en la ley, no sé, 21.000 leyes en Chile. Eso es un sistema complejo. Tú deberías tener pocas leyes, no muchas leyes. Al tener más leyes, hace que obviamente un sistema sea complejo de fiscalizar, y por eso que estamos hoy en día en el proceso de destrucción democrática, y que creo que la única forma de que Chile salga adelante es saltando tecnológicamente a la democracia digital. Luis, yo veo que aquí hay varios temas que de seguro te están llamando la atención, y hablábamos antes acerca del concepto de la democracia digital. Sí. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí. Sí. Vale. Sí, bueno, Gino, una de las cosas que me gustaría conocer principalmente es este salto de asesoría financiera / movimiento de los fondos de pensiones a candidatura política. Claro. ¿Dónde se da ese punto? ¿Cuál es el Lo punto puedo no? presumir, pero ¿cuál es el punto bisagra que te da ese salto? Porque por un lado, claramente tienes una cantidad de personas que te siguen por un concepto técnico, ¿cierto? De asesoría social, pero técnica al final, y de ahí a un concepto político. ¿Dónde está ese punto bisagra? A ver, el punto bisagra está en un sueño. Mi sueño desde que partió Felices y Forrados era mejorar las pensiones. Esa es la motivación, el why, el por qué realmente me motivaba dar un servicio como el que brindamos por una década con Felices y Forrados. Entonces, cuando ya veo señales muy fuertes de que estaban por destruir a Felices y Forrados, yo dije, ¿cómo puedo hacer el sueño de mejorar las pensiones realidad? Entonces, primero dije, participo del proceso constituyente y redacto la parte constituyente respecto a el tema pensiones, para hacer algo equilibrado, sano y sustentable. Y resulta que me cerraron un portazo. Después, todos los cambios legales que han ocurrido desde 1998 a la fecha han sido perjudiciales para los chilenos. Y los chilenos no saben que por la constitución actual
el único que puede cambiar una ley de AFP, de pensiones, es el presidente de la República. Entonces no era un capricho personal, sino que era la única posibilidad de realmente poder hacer una mejora del sistema a favor de las personas. Entonces, tiene que ver con el sueño de mejorar el sistema de pensiones. De ese sueño sale todas estas cosas que quizás no están directamente relacionadas, pero que en la raíz tienen un punto en común muy fuerte de que era la única forma de mejorar el sistema de pensiones. Ahora, el sistema de pensiones ya lo has estudiado mucho mejor que todos nosotros, digamos. El sistema de pensiones tiene varios puntos de objetivo, ¿no? No solo las pensiones de las personas, sino que un resguardo también contra créditos internacionales, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí hay mucho desconocimiento de qué es de lo que hace la AFP, digamos, bien o mal, pero creo que hay un cierto grado de desconocimiento sobre eso a nivel general. ¿Cuál era tu idea en cuanto a la mejora de las pensiones de las personas, ¿no? Por algún momento nosotros evaluamos eso acá en el Estelar. Yo planteaba 3 patas en la mesa, donde no era un solo sistema excluyente, sino que tendría que ser una mixtura de tres tipos de sistemas, digamos. En tu caso, ¿cómo lo planteas? A ver, hay que conocer un poco de la historia de los sistemas para ir viendo su evolución y cuáles son los conceptos rescatables. El primer sistema de pensiones se crea en Chile, no fue Otto Bismarck, se crea por Victorino Lainez, un peruano residente en Chile, crea una mutuaria, y el concepto es de mutuo, que es un seguro finalmente, es que todos aportan, y así cuando tú tienes el riesgo, que es de estar pensionado, los que ahorraron finalmente financian la pensión del que está jubilado. Claro, en el 1873 eso funcionaba muy bien porque era una pirámide poblacional perfecta, había muchos trabajadores, pocos jubilados y por lo tanto se financiaba. Pero tenía el riesgo demográfico y la demografía explotó post Segunda Guerra Mundial y hoy en día estamos viviendo la inversión de la pirámide y por lo tanto los sistemas de reparto o pay as you go que existen en Estados Unidos, en Europa, estamos cerca del punto de colapso, no son financiables por el cambio demográfico. Ahí viene la segunda versión del sistema, que es el sistema de capitalización individual que se instaura en Chile en el año 81, y el concepto es, yo ahorro individualmente y esto va ganando rentabilidad y al momento de jubilar yo debería tener un buen capital, una buena rentabilidad y tener una buena pensión. El problema es que el poder que adquirieron los administradores, en este caso las AFP, fue tan grande que terminaron controlando al Estado de Chile, cambiando todas las reglas a favor de sus conflictos de interés. Y eso hizo de que, por ejemplo, hay una publicación que todos se burlan del Mercurio del año 2000 que decía de que las pensiones en Chile se proyectaba que al 2020 iban a tener una tasa de reemplazo del 100%. Y todos los que creen que eso fue falso, porque hoy día la tasa de reemplazo en Chile en promedio está en 35%. La verdad es que era verdad. Con el sistema que teníamos hasta el año 2000, con la tasa de rentabilidad que tenía, efectivamente íbamos a llegar a esas tasas de reemplazo. ¿Por qué cayó a 1/3? Porque empezaron a cobrar comisiones fantasma que la gente no ve, de eso se apropiaron de $10.000 millones, y una serie de conflictos de interés que bajaron la rentabilidad, y al bajar la rentabilidad unos pocos puntos, lo que hace el efecto a largo plazo es que generaste una pensión 1/3 y no se cumplió la promesa, y al no cumplir la promesa rompiste las expectativas. Entonces, entre comillas, el primer sistema tiene un concepto de solidaridad que es muy relevante y que hay que rescatarlo, pero tiene el problema generacional. Por otro lado, el sistema de capitalización individual tiene el problema de la rentabilidad, de que como la rentabilidad fluctúa a través del tiempo, hay décadas que es más alta y décadas que es más baja. Si estamos en un periodo de bajas rentabilidades, el sistema se puede volver insustentable. La tercera versión, que sería la evolución al sistema de pensiones, tiene que ver con la necesidad de incorporar al Estado como un inversionista en el sistema. Entonces, que la solidaridad, en vez de que el Estado esté gastando dinero, porque hoy en día un sistema de reparto, el Estado gasta y por lo tanto al gastarlo simplemente lo reparte y no genera ninguna rentabilidad, sino que el Estado sea previsor y que haga una inversión en modalidad de préstamo, ni siquiera de regalo,
Entonces, por ejemplo, un concepto que se entiende bastante fácil es a los hijos. Que el Estado de Chile a cada hijo, cuando nace, le deposite 3 millones de pesos en una cuenta individual. ¿Qué consigues tú con eso? Esos 3 millones de pesos no van a parar a cualquier lugar, van a invertirse. Y como van a invertirse, van a ganar cierta rentabilidad a largo plazo y van a lograr de que esos 3 millones de pesos, que son 100 UF, lleguen a ser 2.000 UF a los 65 años, en el peor escenario, siendo que el trabajador no haya ahorrado nunca un peso en su vida. Es decir, estoy haciendo una simulación muy conservadora. Entonces, ante esa situación, tú lograste que todos los estados en 65 años más tengan una buena pensión. Ahora bien, el tema es que si quisiéramos llevarlo el sistema para el 100% de la población, el Estado tendría que invertir en torno a 150.000 millones de dólares, pero que no lo tienes que hacer en un año, lo puedes hacer en un plazo de 15 años, que, por ejemplo, el primer año tú le haces préstamos a toda la gente mayor de 65. Y de esa forma, la gente no sabe el cómo, pero de repente empieza a recibir pensiones en torno a 400.000 pesos o 300.000 pesos, que es muy superior a la actual, pero de forma sustentable, porque está sacando rentabilidad, no se está comiendo el capital, no se está comiendo la vaca, está tomando la leche. Entonces, ese concepto no existe en ningún país del mundo y creo yo que es la gran evolución que necesitan los sistemas de pensiones, que finalmente pone el componente de solidaridad, pero sin incorporar el componente de que no importa si nacen muchos niños o pocos niños, el Estado cubre el 100% del riesgo, y al cubrir el 100% del riesgo, disminuye el riesgo de que finalmente el sistema no cumpla la promesa de rentabilidad, porque se puede financiar incluso a los Suiza, que Suiza lo que hace es emisión de dinero para inversión. Si tú haces emisión de dinero para gasto, genera inflación, pero si tú haces emisión de dinero para invertirlo en empresas y que generen capitalismo y rentabilidad, la verdad es que genera rentabilidad finalmente. Entonces, creo yo que esa es la gran evolución que no solamente se necesita en Chile, se necesita en todo el mundo llegar al tercer sistema de pensiones, que es lo que realmente es necesario para pasar de la crisis actual que vamos a vivir en esta década. Cuando hay un concepto de migración fuerte en los países, hay que hacerse cargo. Y lo estamos viviendo también acá en Estados Unidos. Se prevé que el 2030, 2035 el seguro social va a colapsar, digamos. Y bueno, ahí qué es lo que va a pasar, el Congreso se va a juntar, va a inyectar más dinero y se genera inflación porque es gasto. Entonces, es interesante esos fenómenos. Ahora, después estamos hablando de que el pueblo, que la ciudadanía vaya y vote con la democracia digital, en forma directa. Yo tengo y te lo planteé al principio, me gustaría conocer bien el detalle de eso, porque ahí hay un ruido para mí, que resulta que tenemos que analizar la actualidad o la situación actual de nuestro contingente, digamos. O sea, qué tan educados en ciertas materias somos como población común y corriente para poder tener ese peso fundamental que nos da el conocimiento para un buen voto. No, ni siquiera estoy hablando del derecho a la persona, el derecho al conocimiento para poder dar un buen voto. Y creo, porque en el fondo, más que lo diga yo, lo dice toda la gente que sale a la calle, digamos, a protestar, estamos faltos de educación. Entonces, me complica y me hace ese ruido, o sea, ¿cómo democratizamos tanto ese concepto, quitándole ese ruido? Y ahí está para mí el factor que quiero conversar contigo. Sí, mira, lo que pasa es lo que tú estás planteando es un tema bien filosófico. Y ojo con este punto, que en una democracia hay gente que dice, mira, la gente que no sé, tiene cierto nivel de conocimiento, que saca una carrera, tendría el conocimiento, por ejemplo, para tomar las decisiones. Esa es una postura. El problema que hay con eso es que con los cambios, imagínate, tecnológicos que estamos viviendo, van a haber distintos niveles de conocimiento y muy poca gente va a llegar a un nivel de conocimiento alto y al final sería una élite la que tomaría la decisión de toda la población. Lo positivo que tiene la democracia es que finalmente quizás alguien no tenga el conocimiento, pero
Sí, porque yo lo que digo en la democracia directa no es que esas personas redacten la ley. No, las leyes tienen que ser redactadas por expertos. Y los expertos tienen que proponer de forma simple, sencilla, para que justamente una persona común y corriente tenga la capacidad de comprensión de lectura y decir, sí, esto yo estoy de acuerdo o no, lo rechazo. Creo yo que en ese trade-off, en ese balance, gana la democracia porque la gente tiene mucho más sentido común de lo que nos imaginamos. Como nunca hemos tenido un proceso de democracia digital, tenemos el prejuicio de creer de que la gente va a votar puro populismo. Me acuerdo perfectamente estar viajando por Suiza, estaba en Basel, y estaban haciendo un plebiscito para votar un sueldo mínimo de más o menos en ese momento, eran como 2,5 millones de pesos chilenos, para todos. Y yo pensé, bueno, acá los suizos lo van a terminar aprobando, y en la práctica los suizos lo rechazaron. Entonces, ¿qué es lo que te quiero plantear? Que obviamente que depende del nivel cultural, sí, pero también hay cierto sentido común. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, una vez nosotros hicimos una encuesta que respondieron más de 15.000 personas por el proceso constituyente, y dijimos, ¿con cuánta mayoría se debería votar la Constitución? Dejamos 50%, 67%, e incluso llegamos a poner un 80% para ver qué pasaba, porque no sabíamos la respuesta. Y lo que a mí me sorprendió es que de 15.000 chilenos, que no deja de ser una cantidad importante, porque termina, cuando ya tú superas más o menos las 300 personas, empieza a ser más representativo. Con 15.000 llega a ser muy representativo. Es que más del 80% quería o 80% o 67%. Y una minoría de 10% era la que quería el 50%. Entonces, hoy en día cuando uno ve en la constituyente que hacen estos trucos para aprobar con mayoría simple, de verdad está yendo completamente en contra de la voluntad de la ciudadanía. Entonces, eso es interesante porque finalmente, como no hemos dado nunca el espacio, nunca hemos podido probar el sentido común, que por más que mucha gente no tenga el conocimiento, el sentido común es mucho más potente. Hoy en día, lamentablemente, un político, diputado, senador, constituyente, vota en base a sus paradigmas o en base a la orden del partido o en base a la orden de un grupo económico. Grupos de interés que te hacen votar contra la voluntad de los ciudadanos. Mi planteamiento es que a través de la democracia digital, lo que hace es que todos votan, y como no son 155 personas, sino son, ojalá, no sé, 1 millón de personas que aprueban una ley, lo que tú logras es justamente normalizar. Y hay un efecto de autoselección, porque la gente probablemente con menos educación va a tener la libertad de votar o de no votar. Y probablemente la gente de mayor educación va a ser la que esté votando todas las leyes porque sabe lo importante que son las leyes. Entonces, también se provoca una autoselección en el sentido de que la gente en su libertad, mucha gente que quizás no tenga cierto nivel educacional, no va a valorar el hecho de poder votar todas las leyes. Claro, ahí la variable positiva sería el N, la cantidad de gente que vaya a votar, digamos, porque si mientras más van normalizando este ruido que plantea, pero por eso decía que hay un paso previo que es el tema de educar la conciencia social, la conciencia política, la conciencia cívica, para llegar a ese punto, digamos. Claro, en los países nórdicos tú dejas también una cartera y la encuentras, digamos, es un tema de diferencia, digamos, exacto. Entonces, ese paso es el que me falta, el que me hace todavía ruido, porque dependemos de que vaya mucha gente a votar, porque menos va a haber mucho factor de estos partidos políticos que se meten en un conglomerado social, digamos, y pueden igual sacar su punto. Digamos. Es que se puede hacer por etapas, tú no lo tienes que hacer de golpe. Tú puedes partir, por ejemplo, en decisiones municipales, que sería la decisión que te afecta directamente a tu comunidad, no sé, en Antofagasta, en Punta Arenas, y partes un proceso democrático digital y que la gente se acostumbre todos los días prácticamente a tomar decisiones con su dedo. Cuando que de hecho ya lo generas un hábito, lo mides,
puedes ver los efectos e ir ampliándolo a una decisión regional. Y después de la decisión regional tú lo puedes ampliar a una decisión de ley de país. De hecho, en nuestra propuesta incluso está el hecho de que no sea inmediatamente que el pueblo mande completamente, sino que cuando hay una mayoría de 67%, recién ahí es mandatorio. ¿Qué quiere decir con esto? Que si hay por ejemplo, 70% a favor de una ley, ahí el diputado de esa región se ve obligado a votar igual que sus electores, que puede ser muy distinto que la gente de Punta Arenas. Entonces se pueden dar cosas bastante entretenidas que no pasan hoy en día, que por ejemplo, no sé, una ley de aborto en Arica estén a favor de la ley de aborto y que una 70% de votos a favor, y el representante de Arica debería votar a favor, aunque estuviese en contra de sus principios. Pero, en el caso opuesto, en Punta Arenas, si es que vota el 70% en contra, el representante debería votar realmente como sus electores. Cuando está bajo el 67%, se abre la libertad del diputado, del representante, de votar en conciencia. Entonces, tú dejas un modelo híbrido que, entre comillas, pone la incentiva de que no, que esto se tenga que votar por una mayoría importante para que realmente se trasunte el voto. Y si es que no votó esa mayoría y hay dudas con algún tema, bueno, ahí ya le pasaste el poder a tu representante para que finalmente defina esta disyuntiva. Entonces, uno puede armar procesos híbridos que no sean de golpe, es como un Transantiago. Un Transantiago se implementó de golpe y fue un caos. Tú no puedes implementar la democracia digital de golpe, tienes que ir paso a paso y aprender obviamente de la experiencia de Suiza para hacerlo de forma paulatina. En estas ideas, ¿dónde se van a canalizar? ¿Se mantiene? ¿Cómo lo estás manejando con el partido que estuviste de la gente, entiendo? Creo que no hay una buena, o no quedó muy buena la relación con algunas de las personas que están ahí, de las cúpulas. ¿Qué se viene en este contexto? ¿Dónde quedan estas ideas? ¿Dónde van a quedar estos planteamientos? A ver, nosotros dejamos un programa de gobierno en ginolorenzini.cl, donde está claro el orden de prioridad, el tema de democracia digital y muchos otros temas más. Creo yo de que no van a estar en ninguna candidatura actual, no lo he visto yo nuestros planteamientos, y probablemente vamos a tener que hacer un trabajo más de largo plazo, más a 4 años plazo, y plasmarlo quizás probablemente a través de otros movimientos. Por suerte somos jóvenes y tenemos el tiempo y la capacidad para poder plasmarlo de otra forma. Yo por mientras muy dedicado a las inversiones, no podré dar sugerencias, pero por suerte no tengo prohibición de poder administrar mi propio patrimonio. Creo que se va a venir un shock bastante importante, tanto en las acciones globales como en la renta, mal llamada renta fija, en los bonos a nivel internacional. Se está dando un fenómeno de alza de la inflación en distintos lugares del mundo. Eso está forzando a los bancos centrales a subir las tasas de interés, y eso va a provocar un desapalancamiento financiero importante y que exploten mucha burbuja financiera. Entonces, creo yo que es un momento muy importante para gestionar el patrimonio. Ojalá la gente esté en posiciones mucho más líquidas, de menor riesgo, que estar haciendo grandes apuestas, porque se van a vivir años bastante complejos. Lo que se generó con el COVID fue un primer shock que ocurrió en marzo del 2020, después un super rally, y este super rally yo creo que ya está mostrando fallas importantes como Evergrande, que es una empresa inmobiliaria china que está generando todo un riesgo sistémico, y que ese riesgo sistémico puede desencadenar en otro riesgo sistémico, en otros cisnes negros que estén ocultos, y la verdad es que hay un riesgo de una corrección importante en el mercado accionario, y el problema es que también en paralelo con la mal llamada renta fija, con los bonos, y por lo tanto hoy en día un inversionista que esté invertido en acciones o esté invertido en bonos tiene un alto riesgo de pérdida, y la única forma de disminuir ese riesgo hoy en día es estar líquido en efectivo, dólar, dependiendo obviamente de qué país tú estés. Sí, y ahí hay un riesgo fuerte en China que se viene haciendo hace rato. O sea, acá en Estados Unidos se avisó sobre la posible no cumplimiento de los pagos, los intereses, digamos, de los bonos en dólares de esta compañía en China. Y el problema está que el gobierno chino declaró que ellos no iban a ir en rescate. Ahora bien,
Eso conlleva a que China ya hace mucho rato, para enfrentar el crecimiento, tiene que ir con deuda interna y ha ido al gasto. Porque ya Estados Unidos, producto del subprime y eso, dejó de endeudar. De hecho, el mayor acreedor de Estados Unidos es China, los bonos. Entonces es una cadena dominó que es bastante interesante, digamos, y nos va a pegar, como tú dices, en los temas inflacionarios, caída de proyectos y en el desarrollo inmobiliario. De hecho, esta compañía es dueña de un club deportivo, que fueron los primeros indicios que mostraron en China por qué se estaban yendo, imagínate, los jugadores de fútbol de los equipos de las empresas chinas. Claro. Y, por ejemplo, empresas chinas que son dueños de equipos en Europa también están restrictivos por toda esta situación de cadena de liquidez al final del día, y que lleva también a que el oro o estos bienes que son siempre estables empiecen a crecer, como también la mirada o la criptomoneda, digamos. Entonces es un desarrollo que se viene bastante interesante, digamos, y ante eso tengo mis dudas, porque yo era partidario, lo conversamos varias veces acá, de cambiar la Constitución en Chile, no necesariamente por cómo se había hecho, sino que porque había que modernizarla en relación a los cambios que ha tenido la humanidad, digamos. Mi gran duda en este momento, a meses de haber iniciado ese proceso, es qué va a salir de ahí, qué análisis se está haciendo en relación al mundo en realidad. Sí, entonces, por lo que veo, es un ruido de cómo van a hablar, qué es lo que se van a decir, cuál es el dialecto, digamos, pero básicamente con las medidas concretas no las veo en relación a todos estos cambios que se vienen y que son muy fuertes. Y ahí está para mí un concepto primordial y de mucho riesgo, digamos. Sí, en el caso de Chile hay grandes riesgos. El tema de la constituyente se ha transformado más en un riesgo. Tenía un 80% de aprobación, hoy en día no está en torno al 40% de la aprobación. Claro. Y en eso yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo creo que a todos los chilenos de corazón nos dolió que se pifiara el himno nacional. Era un evento republicano donde estaba toda la atención del mundo, y que los mismos constituyentes estén pifiando el himno, que es algo que realmente nos une, porque no tiene las estrofas antiguas, es algo que realmente es un símbolo de unión de los chilenos. Que se haya pifiado fue, creo yo, una falta de respeto. Entonces la Constitución partió con faltas de respeto. Falta del respeto de que, por ejemplo, nosotros la aprobamos, pero siempre y cuando se aprobaran las cosas con 2 tercios. Los 2 tercios lo tienen, entonces ¿por qué quitaron con mayoría simple? La gente no sabe lo que es una mayoría simple. Una mayoría simple puede ser que justo asistieron, en un momento hacen un llamado, se juntan 11 constituyentes, y con 11 constituyentes, con 6 votos, pueden aprobar una normativa. Si dimensionamos esto, de 150 que se aprueba una normativa con 6, es una locura. De hecho, había un constituyente que me comentaba que no se podía parar al baño como estaban pasando la planadora con las votaciones. Entonces, la verdad es que cuando tú partes algo, no desde la transparencia, sino desde el engaño, eso va a terminar mal. No es un prejuicio. De hecho, yo estuve por el apruebo, porque se votara una nueva constitución, porque se armara algo bueno. Y la verdad es que desde que partieron pifiando el himno al hecho de que no están respetando las mismas reglas de los 2 tercios, buscando el truco, está simplemente reflejando un Chile de que la gracia de una buena constitución es que representa este Chile del futuro. Y no están siendo abordados temas de futuro, están siendo abordados temas del pasado. No se está viendo justamente temas de democracia digital, acceso universal a Internet, temas que realmente hoy en día, el tema de datos, hoy en día es un temazo, el dato es el nuevo oro del nuevo milenio. Entonces, hay temas que ni siquiera están siendo abordados, y creo yo que lamentablemente incluso me da la impresión de que una vez que quizás hasta ya esté redactada la Constitución y la van a venir y la van a aprobar, y esperemos que se cumpla el plebiscito de salida. Ojalá yo esté equivocado,
insisto, ojalá esté equivocado y que nos sorprendan con una buena constitución para poder aprobarla en el plebiscito de salida. Pero dado las señales tan potentes como el pifiar el himno, venir y cambiar la regla artificialmente de 2/3, bajarlo a mayoría simple, lo cual para mí es un engaño, son cosas de principio. Son dos señales tan potentes que es más probable de que sea una mala constitución a que sea una buena constitución. Espero equivocarme. Sin duda, mi opinión a la fecha es cómo se rechaza, digamos, lo que da temor lo que va a salir de ahí. Pero bueno, todavía démosle beneficio a la duda y esperemos de que los asesores que están contratando y que estamos pagando todos nosotros y nos sale bastante caro, hagan su aporte, digamos, porque es increíble. Bueno, hay un detalle que la gente no sabe, también como para mostrar la otra cara de la moneda, hay que ser lo más ecuánime posible. El gobierno de Piñera no dio realmente los recursos necesarios para armar una constituyente técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Tuvieron que llamar a la Cámara de Diputados, pedirle personal prestado y la función que la Cámara de Diputados hacen entre 6 abogados, la está haciendo uno. Por lo tanto, están colapsados los constituyentes. De hecho, hay más de 15 constituyentes que han tirado licencia médica. Están colapsados los constituyentes, están colapsados los equipos técnicos. Y obviamente cuando hay una persona que está completamente sobrepasada, técnicamente hablando, es muy difícil que salga una buena constitución. Los plazos son ridículos. No puede redactar una buena constitución en 9 meses. Una buena constitución necesita un plazo de 4 o 5 años para hacer algo con tiempo, bien pensado, bien madurado. Entonces, no se han dado los recursos en tiempo, ni tampoco los recursos técnicos para poder hacer realmente una buena constitución. Entonces, la verdad es que con ese tercer factor adicional, la probabilidad de que salga una mala constitución es bastante alta. Ahora, que la redacción no esté realizada por expertos, por ejemplo, que tú mismo lo planteaste hace un rato atrás cuando dijiste que la ley debe ser redactada por expertos. Y en ese sentido, ¿cómo entendemos este proceso donde hay una gran cantidad de inexpertos? Es que lo que es una buena constitución, por ejemplo, en Estados Unidos la constitución es bastante simple. Y parte de mentes brillantes. Pocas mentes, gente muy brillante, quienes redactan la constitución. Yo creo que este experimento de que cualquier persona pudiese venir y ser parte de un proceso constituyente que no tuviese cierto nivel de competencia, en la redacción de la constitución se está viendo que está afectando. Es decir, ya tuvimos el caso de este señor que decía que tenía cáncer y que hizo toda su propaganda, que supuestamente no podía pagar la deuda. Entonces imagínate, ya hay un constituyente que pareció un engaño. Después el CERVEL dijo públicamente que habían otros 21 casos de que habían usado la misma notaría de Ancalao, una notaría que el notario había muerto. Y después se da una vuelta de carnero para tapar el hoyo porque se dio cuenta que ya no podía echar abajo la designación que ellos mismos habían firmado. Entonces, estamos en un proceso en Chile bastante complicado. Yo creo que hay un riesgo, estamos viendo un riesgo doble. Hay un riesgo de que se destruya el sistema de pensiones de mala forma con los retiros constantes. Un cuarto retiro para el mercado lo va a asumir como que se va a llegar a un 100% y por lo tanto se puede destruir el valor de los bonos en Chile. Y en paralelo una constituyente que está muy apurada y que probablemente van a presentar todo listo porque debe estar prearmado, es otro riesgo muy relevante. Entonces Chile estamos abordando un riesgo importante. Después hay un tercer riesgo, que es que el 30 de septiembre se levanta al final el tema del toque de queda, y al levantar el Estado constitucional vuelve a funcionar los sistemas de deuda, y hay una deuda acumulada muy grande en servicios básicos, luz, agua, etcétera, etcétera, también en arriendos no pagados, en bancos que no han cobrado su hipoteca y que pueden ahora empezar a rematar. Va a haber un tsunami de hipotecas que va a caer legalmente y que se van a empezar a procesar a través de los tiempos, porque ha sido una acumulación de prácticamente 2 años. Entonces, es un proceso de riesgo exponencial. El gasto público en Chile pasó de 70.000 millones de dólares a más de 105.000 millones de dólares, en el acto más irresponsable que se ha visto en la historia moderna de Chile.
Entonces, uno tiene que mirar fríamente, ver las tendencias, y las tendencias te indican una situación. Chile es un país mucho más riesgoso y no es el país que en 2008 teníamos 0% de deuda del PIB, que teníamos una regla del superávit estructural y que realmente los técnicos hacían muy bien su labor. Hoy día Chile se transformó prácticamente en un país bananero que aumentó exponencialmente la deuda, que esa deuda la financiaron contra los fondos de pensiones y por eso un fondo E ha perdido un 14% en los últimos, 8 meses, debido a que el mismo Estado incorporó el riesgo en los jubilados y los jubilados están perdiendo, más del 25% del monto de sus pensiones en el último año. Entonces, hay una serie de factores que finalmente el deterioro de la democracia en Chile está generando un riesgo sistémico bastante elevado. Y ahí hay otro riesgo que es todo este ruido que nosotros estamos viendo, digamos, porque lo popular era sacar el dinero de la AFP porque el gobierno de turno no hizo su trabajo a tiempo. Y el de financiar el sistema de la AFP, como lo planteamos hace un rato atrás, es el colchón que tiene Chile para endeudamiento. En este momento endeudarse en Chile es mucho más caro, y siendo que era uno de los países donde era atractivo endeudarse para el crecimiento y para la reinversión. Pero ahora no. Entonces, en vez de poder repotenciar ese crecimiento, tomamos lecturas de países donde las estrategias hacen que los países se quiebren, digamos. Y ese es el gran riesgo. Y ahí viene lo popular, el populismo y la falta de educación, que son estas generaciones de ruido para el desarrollo de un buen vivir al final del día en la comunidad. Sí, lo que pasa es que incluso son principios que la gente no maneja generalmente. El capitalismo, ¿qué es lo que es finalmente? Es que tú le brindes un servicio a un tercero que lo valore, y que si hay harta competencia, mucha gente, se bajan los precios y por lo tanto se beneficia a la población. El capitalismo a la chilena es distinto, es tener un grupo de amigos donde agarramos el control de alguna industria, solo hay 3 actores que compiten, por lo tanto de verdad dejan de competir, se coluden, suben los precios y los que se ven perjudicados es la población. Entonces en Chile está mal utilizado el capitalismo, se dice de que el capitalismo es el que está destruyendo a Chile. La verdad es que en Chile no hay capitalismo. Puede haber un oligopolio, un grupo de familias que dejó de competir hace muchos años. Yo lo viví directamente, lo hablo desde la causa. Yo trabajé en un supermercado, me acuerdo, en Tocopilla, el año 2008, donde los precios eran prácticamente 1/3 de los precios actuales. ¿Y qué ocurría? Había más del 30% del mercado, estaba atomizado en muchos competidores. Hasta que llegó Unimark de Sayé, se compró a todos los perros chicos y se formó el oligopolio de 3, y inmediatamente empezaron a aumentar los precios de forma dramática. Yo me acuerdo de los 6.000 precios de memoria, y por lo tanto digo, ¿cómo ha subido? Al punto de que cuando viví en Londres el año pasado, el supermercado me salía más barata las cosas en Londres que en Chile. Y eso obviamente no quizás en todos los productos, pero en una gran mayoría, por lo menos en los productos básicos. Y eso te habla de que finalmente la falta de competencia es la que ha destruido el bolsillo de los chilenos. Cuando hay carreteras, en Chile hay carreteras que cumplieron su ciclo de vida de 20, 25 años y que tenían que volver la concesión al Estado de Chile, por lo tanto que fuesen gratuitas. Vemos la carretera del Sol, que está completamente colapsada, gente que pierde 1 hora, que tiene que pagar para perder 1 hora para salir de un peaje, y nadie dice nada. O no sé, en Colina hay un peaje sobre un camino público y que hubo un acuerdo no sé en qué año y cobran un monto mensual que es, claro, uno dice 1 luca por pasar, pero si tú sumas el flujo de caja de eso, son millones de dólares de apropiación indebida, porque tú no puedes poner peaje sobre un camino público no concesionado, que no hay ninguna contraprestación, que no es que hicieron una inversión, hicieron doble pista, que pusieron barreras de seguridad, no, es un camino público completamente ordinario que le pusieron un peaje cercano a la Panamericana en Colina, y todo el pueblo de Colina tiene que pagar porque hubo un acuerdo, y la verdad es que son situaciones bien graves. Es decir,
la Ruta 78 se vencía su plazo y llegó el hombre del maletín con Michelle Bachelet en el gobierno pasado y se extendió. Y hoy en día, y claro, y dicen, no, ahora vamos a ampliar las 3 pistas, pero en solo una parte en Santiago, que igual va a generar colapso, porque finalmente después se te provoca un efecto embudo. Entonces, después pasó lo mismo con la carretera 68, una extensión por poner TAC. Es decir, si es que va a pasar a gratuito, ¿para qué le pongo TAC? Es como, no, y unas pequeñas ampliaciones por aquí para que pase piola y extendemos el tema por muchos años. Entonces, creo yo de que este capitalismo mal entendido, capitalismo oligopólico, de pocos actores y de poca competencia, es lo que está generando el problema en Chile, pero realmente en Chile no hay un capitalismo de verdad, un capitalismo donde a la gente se le incentive a ahorrar, se le incentive a invertir, se le incentive finalmente a generar una relación ganar-ganar. En Chile el problema es que las relaciones, unos pocos ganan y la gran mayoría pierde, y eso es lo que está llevando a este proceso de caída democrática que hemos tenido las últimas décadas en Chile. Ahora fíjate que aún así, porque estos son alteraciones y son los defectos que puede tener el capitalismo, digamos, que se van a estas derivaciones, aún así uno los puede controlar de cierta manera con el poder de la ciudadanía, ¿no? El problema está cuando el Estado lo es todo. Ahí no hay cómo poder zafarse de eso, digamos, porque es omnipotente en todo, te busca en todo aspecto, digamos. En esas falencias comparativas, hasta incluso en sus falencias, sigue siendo más atractivo, digamos, la parte del capital. Sí, mira, el ejemplo más claro es Felices y Forrados, un emprendimiento que lo único que hacía era democratizar la información de cuando un magíster en finanzas se cambiaba de fondo. El concepto es muy simple y a todos les llegaba la información a la vez. Después del cierre de la bolsa, por lo tanto, no había información privilegiada, no había nada. ¿Eso qué genera? Competencia. ¿Y qué genera la gente? De que si yo tengo una buena relación con el entorno, va a renovar su suscripción. Si es que yo lo hacía mal, no iba a renovar. Eso se basa también en un principio, obviamente, de que de servicio. Claro, de servicio. Y un servicio que costaba 2.000 pesos mensuales permitía a una persona quizás en un año pasar de 200 millones de pesos a 250 millones de pesos. Entonces había una muy buena rentabilidad por el servicio para el usuario. Entonces, cuando tú en vez de regular de forma sana, sacas al competidor del mercado por una ley, yo creo que también son eventos que demuestran un poco el estado de putrefacción que existe en Chile, porque nunca se había sacado del mercado una empresa de forma legal, es decir, es algo bastante complejo. Y no solamente la sacaste del mercado, sino que también prohibiste a las personas naturales a dar sugerencias gratuitas con multas de cárcel y multas de 10 millones de pesos, es decir, un atentado a la libertad de expresión. Entonces, y después cuando uno trata de participar de un proceso democrático, cumpliendo todos los requisitos legales, te bajan igual. Entonces ya estás viendo que el poder ejecutivo está fallando, que es el gobierno, el poder legislativo está fallando, que son los que hicieron estas leyes inconstitucionales, y el poder judicial que viene y que te niega derechos fundamentales que yo tarde o temprano creo que voy a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque por más que me han rechazado hoy en día, tengo las pruebas de que no han cumplido los convenios internacionales de Chile, es decir, la ley Díscolo es inconstitucional, porque hay un pacto, que es el Pacto de San José, Costa Rica, que prohíbe a los estados, lo único que ellos pueden restringir para las candidaturas por edad, por experiencia, pero no pueden restringir porque te saliste o no de un partido político. Eso es inconstitucional. Entonces, hay graves fallas y eso es lo que la gente no entiende. ¿Qué es lo que está fallando? Y lo que está fallando es que el Estado de Derecho se basa en que está la Constitución arriba, eso manda las leyes y eso manda las normas. Tenemos hoy en día una Constitución que sacan leyes, 21.000 leyes, que una gran mayoría son inconstitucionales, que no pasan por revisión de un tribunal constitucional. Y al sacar leyes inconstitucionales genera la problemática que estamos viviendo. Y hay en torno a más de 100.000 normas. Entonces, toda esta estructura legal es muy obsoleta, muy difícil de entender,
y finalmente no está funcionando. Tú debes simplificar todo esto. Y eso no está tampoco en la discusión constituyente. Es decir, en que una constitución realmente se implemente, no solamente desde la punta del iceberg, desde la constitución, sino que baje a ley y que baje a norma, mínimo es un cambio bien hecho durante 10 años. Bien hecho. Como está ya planteado, creo yo que la verdad es que es muy probable que termine en un fuerte engaño y que si es que se vota se rechace, y si es que no se vota, que ellos mismos los constituyentes se arroguen el poder constituyente para aprobar la constitución sin ir por el plebiscito, lo cual sería doblemente grave y demostraría la mala fe de parte de los constituyentes que están aprobando una constitución con mayoría simple, lo cual es inaudito. Mira, durante todo el programa han estado llegando mensajes de distinta gente y algunas preguntas también. Entonces, yo quisiera compartir, por ejemplo, acá Carolina Cortés y Sergio Sepúlveda preguntan más o menos lo mismo. Carolina dice: hola Gino, ¿qué opinas del cuarto retiro o del retiro del 100% de la AFP? Y en el caso de Sergio Sepúlveda, él dice: Gino, muy buenas noches, necesito consultarte por los riesgos que corren nuestros familiares que están jubilados por aseguradoras si se aprueba el cuarto retiro. El diablo está en los detalles. A ver, acá hay que balancear dos cosas. Uno es que la gente, el 90% de los chilenos está a favor de los retiros, pero porque no se ha informado claramente de las consecuencias. En el capitalismo, lo que tú tienes es un capital invertido, y lo que hace un capitalista es retirar la utilidad, que es la rentabilidad. Tú nunca consumes el capital acumulado, siempre, ojalá consume, no sé, la mitad de la rentabilidad y con eso tu patrimonio va creciendo a través del tiempo. En lo mismo, en los fondos de pensión, el primer retiro, el 10%, de hecho, hasta el segundo retiro, fue retiro de rentabilidad. Por lo tanto, no hubo una contracción del patrimonio de los chilenos. De hecho, después de los dos retiros, a pesar de retirar 36.000 millones de dólares, como se retiró rentabilidad, el capital incluso se recuperó y fue superior en menos de 6 meses, lo cual fue extraordinario. Entonces, entendiendo esa diferencia, que es una pequeña, gran diferencia, tú puedes hacer retiros siempre y cuando tú retires rentabilidad. Y en ese sentido, el retiro del 10% depende si retira rentabilidad o si consume patrimonio. El tercer retiro, por haber sido mal hecho, destruyó 36.000 millones de dólares de patrimonio. Y por lo tanto, en vez de tener 210.000 millones de dólares, pasamos a tener 170.000 aproximadamente. Esa destrucción de patrimonio fue muy fuerte, generando pérdidas en los fondos CDIE y bajando 25% de las pensiones. Entonces, cuando ya empezamos a autodestruir nuestra vaca, en vez de sacar leche, estamos matando a la vaca. El problema es que la vaca es una sola, y una vez que te comiste la vaca, ya no va a haber ni vaca ni leche. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Estamos haciendo un gran asado, nos estamos comiendo toda la vaca, y es una situación bastante grave. Es decir, creo yo que entiendo el sentimiento de los chilenos que dicen: pero es mi plata, que quiero sentirla, que sí, pero lo responsable es sacar rentabilidad, y por eso nosotros dijimos: ojalá se mejorara este proyecto, primero que no se expropie a las compañías de seguro, porque eso es lo que ha hecho la venta masiva de bonos y la destrucción de los fondos CDIE. Y por otro lado, está el tema de hacer un retiro anual, que quede establecido por ley para siempre, para no estar sacando ley a cada rato, de que todo año que la rentabilidad de la AFP sea sobre el 7%, todo ese exceso de rentabilidad, tú lo puedes retirar automáticamente a la cuenta 2, dejarlo invertido, o si quieres lo retiras. Con ese concepto va a haber años que vas a poder retirar rentabilidad y otros años que de vacas flacas que no hay tanta leche y no vas a poder sacar rentabilidad. Con esa forma tú le das sustentabilidad. Y respecto a las compañías de seguro, como el tercer retiro generó esta destrucción de 36.000 millones de dólares, que es una destrucción tan grande que hubiese sido darle una pensión a 800.000 chilenos que están pensionados de 3 millones de pesos mensuales por un año. 3 millones de pesos mensuales por un año de pensión nos fumamos por hacer una ley expropiatoria que no cumple tratados internacionales, que no cumple la Constitución y que forzó a las compañías de seguro a vender los bonos. Un cuarto retiro puede ser la espada de Damocles y la excusa perfecta para que una compañía de seguro diga: bueno, ustedes aprobaron una ley constitucional, yo me declaro en quiebra, Estado pague la renta vitalicia. Entonces, ¿qué pasa si de golpe las compañías de seguro se declaran en quiebra, se llevan los capitales al extranjero y le pasan el riesgo al Estado de Chile?
estamos jugando con fuego. Y en ese sentido, por más que no le guste a la gente, yo tengo que decir, mira, ¿se pueden hacer retiros? Sí, una vez al año y cuando la rentabilidad esté sobre el 7%. Todo lo otro genera un riesgo de que podemos terminar matando la vaca y si matas la vaca ya no vas a poder tener más leche y eso va a generar cosas en la práctica. Se suben las tasas de interés, la gente nunca más va a poder acceder a un hipotecario por lo menos en 10, 20 años. Entonces puede ser afectar gravemente la calidad de vida de los mismos chilenos. Eso es lo que no entendemos. ¿Cuál es la diferencia de una Argentina con Chile? En Argentina se eliminaron las AFJP hace casi ya una década y media y dejaron de tener financiamiento de largo plazo. Y por lo tanto, hoy en día un mercado hipotecario está completamente destruido porque no hay un crédito hipotecario a 30 años, porque eso lo financiaba la AFP. Entonces, hay que entender de que las sinergias de la AFP también nos benefician a nosotros y que el día de mañana, si las tasas de interés están en 10% y no hay financiamiento a más de 10 años plazo, va a ser por la misma destrucción del sistema de pensiones. Entonces, hay que entender de que todo en un extremo termina siendo contraproducente. Está bien un retiro una vez al año cuando tienes buenos años de rentabilidad, pero estar retirando 4 retiros en casi un año y 3 meses es una locura y que realmente demuestra un poco también este nivel de los políticos que aprueban lo que sea con tal de sacar un voto más o un voto menos. Harry Muñoz dice, un saludo desde Antofagasta. Estamos viendo a Gino. Bien, Gino, la pared del barrio sigue pintada con tu esencia. Ahí saludos más de corte personal, ¿no? El Harry, ¿no? Es que el Harry era un amigo que era muy bueno para echar talla, llamaba por teléfono, agarraba para el deseo a cualquiera. Un gran abrazo para el Harry. Samaria Portillo dice, consulta, ¿apoyará la candidatura de Franco Parisi? ¿Están en conversaciones con miras al futuro? Saludos. Por ningún motivo. Y quiero ser bastante claro y no, mira. Franco fue mi profesor en el Magíster en Finanzas de la Universidad de Chile. Toda relación de alumno a profesor es de respeto. Yo tenía un gran respeto por Franco. Me insiste durante 3 meses que por favor lo apoye en levantar las firmas. Levantamos en una semana 20.000 firmas y gracias a eso se formó el Partido de la Gente, si no nunca hubiese sido partido político, pero bajo una condición pública, que estaba él, el presidente del partido, que dijeron vamos a dar la mitad de los cupos, el 50% de los cupos a gente independiente. Ellos no cumplieron. Entonces al final se aprovecharon de 20.000 personas para formar el partido, no se dieron los cupos independientes y finalmente en lo particular, yo quería competir en primarias con Franco, me hicieron un truco de no enviar a validar al CERVEL los plazos, por lo tanto me dejaron en un limbo como independiente, y por eso yo fui por el camino de levantar las 42.000 firmas con menos de 12 días y que las levantamos. El resultado es que después cuando empiezo a levantar las firmas mandan después al CERVEL la ratificación y de esa forma me bloquearon por un lado y me bloquearon por el otro, y por lo tanto hicieron las cosas de forma bastante sucia y de todo eso lo sabía directamente Franco. Entonces creo yo de que lamentablemente hay un proceso de que la devolución de los votos genera grandes conflictos de interés y que el hecho de que, por ejemplo, otro partido como el Centro Unido sí cumplió de llevar candidatos independientes habla bien, no todos son iguales, pero un PDG no estuvo dispuesto a llevar independientes porque con eso perdían la mitad de la devolución de los votos. Entonces acá hay un conflicto de interés por 2.000 millones de pesos. Y que lamentablemente los hechos han demostrado de que Franco, el único interés de ser candidato presidencial no es ni para competir ni nada, es para tener 2.000 millones de pesos de evolución y transformar la política en un negocio. Eso es lamentable y por lo tanto yo personalmente no puedo apoyar a alguien así. Y también creo yo que los votos pertenecen a las personas. Yo no puedo hacer un llamado a votar por A o por B, finalmente el voto es de la persona. Entonces, creo yo que es bastante importante respetar la libertad de las personas y las personas son libres de elegir si quieren votar por Franco, que voten por Franco. Yo estoy hablando de mi experiencia. Tenía un gran respeto por mi profesor. Ese profesor en menos de 2-3 meses destruyó toda la confianza que se había construido por años y demostró de que no cumplió su palabra, no llevó los candidatos independientes como sí lo hizo el Centro Unido. ¿Y por qué no llevó candidatos independientes? Porque quería una devolución de 2.000 millones de pesos. Eso resume un poco el conflicto de interés que tiene Franco Parisi.
Y relacionado con lo mismo, igual la gente sigue consultando aquí, que la Luna dice: Gino, buenas noches, ¿quién debería ser el próximo presidente de la República Chilena? Yo la verdad, siendo muy sincero, creo yo que lo mismo que yo explicaba del CERVEL. El CERVEL validó a partidos políticos que no han ratificado a sus afiliados con clave única, que es una firma digital. Y por lo tanto, si no se cumplió la ley, de verdad ningún partido político tendría el poder para levantar una candidatura. Déjame graficarlo. En nuestro caso, nuestra candidatura independiente, levantamos 42.500 firmas en 12 días. El único partido político que nos supera es el Partido Comunista, con 47.000 afiliados, de los cuales no todos han sido ratificados con firma digital, muchos con este envío de carnet de identidad por email. Entonces, ¿qué te dice esto? ¿Cuál es la legitimidad de los candidatos presidenciales de los partidos políticos si ni siquiera cumplieron la ley de refichajes? Y por otro lado, un candidato que cumple con más de 42.000 firmas en 12 días, se baja, o lo baja, mejor dicho. Entonces, esto es lo que demuestra un poco de que no puedo decir cuál debería ser el presidente, porque para mí ninguno cumplieron los requisitos de hecho, que es que realmente hay un apoyo de 40.000 personas, 30.000 personas detrás de un partido. Ese apoyo no existe, no está verificado, no cumplieron la ley de refichaje, y eso es una realidad que ellos tienen que hacerse cargo, y por lo tanto yo no puedo respaldar a políticos que realmente los pusieron sus partidos por el poder que hoy en día está manejado a través del CERVEL. Ahí siguen las preguntas relacionadas. Jorge Schwartz pregunta: hola Gino, ¿qué puedes decirnos de las elecciones presidenciales? ¿Hay muchos riesgos con que salga Boric? A ver, uno de los riesgos tiene que ser bastante claro en que, a ver, pongámonos a hacer ciencia ficción. Imaginémonos dos escenarios. Hoy en día los candidatos están bastante parejos, ojo con ese punto. Entonces, 1 o 2 puntos de diferencia pueden dejar un escenario bien radical. Podría darse un escenario de un Kast contra un Boric. Y ahí la verdad es que el resultado final no sabría decirte cuál puede ser, pero puede darse un escenario bastante extremo. Entonces, lo relevante es entender de que, por ejemplo, si saliera un candidato de derecha, como Sichel, como José Antonio Kast, probablemente la izquierda le haría un infierno a través de la Constitución, probablemente hasta quizás lo destituya, y se generaría un conflicto de interés bastante fuerte. Por otro lado, si sale Boric con todo el poder constituyente, el péndulo se da también muy fuerte para un lado y no hay equilibrio. Entonces, estamos viendo como, entre comillas, un escenario en que te apuñalan, y si es que me saca el cuchillo me matas, y si me deja el cuchillo me matas. Estamos en un escenario bastante complejo. Esto no fue de la noche a la mañana, llevamos 2 décadas de polarización, y creo yo de que el candidato que salga le va a tocar un escenario financiero, económico y social que no es fácil de manejar, con riesgos constituyentes. Entonces es un escenario que al que le toque va a ser un escenario que necesita mucha sabiduría, un equipo muy afiatado, y no creo que Boric tenga la experiencia o un Sichel tenga realmente los no conflictos de interés. Finalmente Sichel ha sido parte de un partido político, ha sido presidente del Banco Estado sin tener una experiencia previa bancaria, y por lo tanto no fue por una experiencia bancaria, sino que fue por un arreglín político. Y por lo tanto, una Yasna Proboste ni siquiera quería renunciar a la presidencia del Senado, y después de que fue ratificada, recién renunció. La verdad es que medio con problemas penales. Franco Parisi ni siquiera puede aterrizar en Chile porque lo toman detenido. Artés en una extrema de izquierda. Por otro lado, Kast, que está en una extrema derecha, en una política muy cerrada, muy poco dialogante. Entonces veo fragmentación, no hay un candidato realmente de unidad que entienda que estamos enfrentando un cambio
de milenio, que lo digital está cambiando todos nuestros procesos, que este cambio de milenio, si no se hace con visión de futuro, te está polarizando. Y hoy en día lo único que veo en los candidatos actuales, que van a generar más polarización, no menos polarización. Eso es lo complejo de las elecciones presidenciales que vamos a vivir en Chile. Bueno, vamos a ir pasando rápido algunos saludos de los que siguen llegando. Pablo Ardiles dice: saludos, buen programa para Gino desde Tocopilla. Saludos, Gino, siempre es muy interesante escucharte, ser parte de la comunidad, dice Karime Ibaceta. Buen programa, felicitaciones. Hola, Gino, ¿cómo ves la evolución del Bitcoin? Pregunta Claudio Jara. A ver, el saludo para todos y el tema del Bitcoin, yo quiero ser bastante claro. Y en esto me han criticado mucho la gente que gestiona Bitcoin. El Bitcoin no es un activo es lo que te genera flujos de caja. Cuando el Bitcoin o la criptomoneda, a ver, tiene algo muy positivo que es el blockchain, que da más transparencia e independencia a los registros de transacciones. Eso está perfecto. Pero cuando tú a eso le metas un activo que genere flujos de caja, ahí realmente vas a tener una moneda digital que pueda cambiar las cosas. Todavía yo no he visto una moneda, puedo estar, quizás me falta actualizarme, pero yo no he visto ninguna moneda que tenga un activo atrás que genere flujos de caja. Cuando eso ocurra, va a venir una enorme evolución en el sistema financiero global al tener una criptomoneda que realmente tenga un sustento de flujos de caja detrás. Los tulipanes ocurrieron en el 1500 en Holanda, y por un tulipán se pagaba el precio de una casa, por algo que se echaba a perder en 2 semanas. Entonces, burbujas financieras se han vivido hace más de 500 años, esa es la que tenemos registro, probablemente se vivió desde mucho antes, y por lo tanto yo creo que cuando un registro digital vale, no sé, $30,000, tenemos que tener un grado de sensatez y entender de que eso se infló por ambición, por lo mismo que los tulipanes, y se enoje o no se enoje la gente, yo tengo que dar mi punto de vista como magíster en finanzas. Ojalá que el día de mañana evolucione, que realmente le pongan un activo atrás que genere flujos de caja. No sé, imagínate la gente que trabaja en Uber pueda vender sus horas futuras de trabajo. Entonces, si tú haces eso, traes flujos del futuro y ahí le puedes dar, no sé, un Uber Coin que genere un cambio bastante importante. Cuando tú atas eso a un activo real, cambia completamente el parámetro y ahí realmente se puede generar una enorme revolución a nivel económico. Fíjate que ahí es importante agregar algo en el concepto del Bitcoin. Acá es una locura, digamos. Sube precio desorbitante, baja sin ninguna lógica porque no hay nada que lo sustente. No hay como decías, no hay ningún activo ni un banco que lo esté sustentando como para que uno pueda hacer una proyección. Y vas básicamente el movimiento. Ahora, si hacemos una lectura internacional sobre el Bitcoin, ha subido mucho cuando han habido ataques terroristas. Y eso también tiene que ver con los rescates. Claro. Como supuestamente no dejan registros, o es muy difícil llegar, Estados Unidos pudo hacerlo llegar después de 8 parámetros, digamos. Se ocupa mucho para esas acciones todavía, al no tener un respaldo institucional, digamos, que de hecho la gracia es que no lo tengan. Así está mirada ese concepto de moneda, digamos, pero todavía se ocupa mucho para cosas que no se conocen tanto, digamos. Entonces no es un escenario que uno pueda, si ya aún las acciones de las compañías es difícil proyectarlas, un Bitcoin es una locura proyectar. Sí, pero me atrevería a decir, y estaba justo ahora viendo un gráfico del Bitcoin, que por lo menos de hoy que estamos, para ser bien claro, 21 de septiembre, la proyección del Bitcoin de acá a 5 meses es bastante negativa, es decir, está marcando tendencia de largo plazo que debería cambiar y que por lo tanto ese sustento que se ha movido entre 30.000
con un máximo de 30.000, incluso estuvo en un máximo de 60.000. Ese canal lateral él lo debería perder entre 2 meses más y que entre en un proceso de caída, de corrección. Entonces, uno tiene que tener claro más o menos eh, cómo son los riesgos futuros. Me acuerdo perfectamente, y está pública, tú puedes buscar en Google, sí, forrados sobre Bitcoin, y me acuerdo que cuando llegó en el antiguo pic, porque el Bitcoin pasó en un año multitud de $500 a 20.000. Y cuando llegué a esa primera burbuja, yo conté la historia de los tulipanes, lo expliqué y me llegaron comentarios con puteadas, tratándome muy mal. Y eso lo hicimos más o menos como el 10 de diciembre, si mal no recuerdo, del 2000, déjame revisar, sí, del 2000, espera. Eso fue diciembre, si mal no recuerdo, de 2019, cuando se pegó ese rally. Y el tema es que después se desplomó, y se desplomó hasta 4.000. Entonces, para alguien que invirtió a 20.000, tuvo una pérdida de, ¿qué? 80%, una locura. Una pérdida muy grande. Entonces, se dio de que nosotros dimos la sugerencia, ojo con el Bitcoin, está en modo burbuja, esta burbuja va a explotar, y a la semana después, a la semana siguiente, llegó al pic de precio y después de 20.000 se fue a 4.000. Entonces, claramente ahora probablemente el Bitcoin de los 44.000 que está hoy en día, en 2 o 3 meses más puede retornar quizás a 5.000, a 7.000, y obviamente que eso puede ser una pérdida muy grande para los que están de inversionistas en Bitcoin. Bueno, Gino, ha sido un agrado tenerte acá, poder darte espacio para que puedas también conversar con la gente y ser parte del desarrollo de lo que hacemos acá en el estelar de Omega TV. Luis, si tienes algunas palabras para ir ya cerrando el capítulo de hoy. No, un placer haber compartido con Gino. No habíamos tenido la oportunidad de poder hablar antes, digamos. Siempre es bueno cuando hay ideas, lo hemos dicho muchas veces, cuando hay planteamiento y hay coraje para defenderlas, digamos. Eso es lo mejor. Y cuando uno ha querido hacer cosas y luchar contra la adversidad, eso es muy valorable cuando se tiene esos corajes para poder seguir. Así que las ideas son interesantes, el, hay, que, hay que buscar dónde colocar esa buena semilla para que en un futuro cercano la puedas llevar a cabo y cumplir tu sueño. Bueno. Así que felicitaciones y gracias por participar con nosotros, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación acá a Omega TV, a Luis, a Manuel. El espacio es lo importante, poder conversar con un poco más de tiempo, y un poco hacer un llamado a la gente a que entendamos lo que estamos viviendo. Generalmente las crisis hay salidas falsas. En 1929 hubo una primera caída, después hubo una recuperación muy rápida y después hubo una caída mucho más grande. Creo yo que estamos viendo un evento muy similar. Espero estar equivocado, pero con el alza de la inflación vamos a vivir una alza de tasa, y eso va a generar una caída muy fuerte de las acciones y una caída muy fuerte de los bonos, y por lo tanto hoy en día es momento para tener la liquidez, estar tranquilito, estar refugiado en liquidez, porque en caso contrario la gente puede correr riesgo muy importante de pérdida, y al final es muy lamentable cuando la gente viene y pierde, no sé, un 40-50% de su patrimonio. No es algo que se lo recomienda a nadie, porque es una situación que es dura de enfrentar y que después pierde mucho tiempo en poder recuperarte. Así que nada, le agradezco el espacio y espero estar en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Gino, y ahí vamos a estar obviamente invitando nuevamente a participar acá de este espacio, y a la gente invitarla a que sigan viendo los distintos contenidos que tiene Omega TV, tanto en internet como en los distintos canales de televisión a través de los cuales se puede ver nuestros contenidos. Y esta fue la edición de hoy de El Estelar de Omega TV. Hasta pronto. Chau, chau. Muchas gracias.